más invitados que tenemos en esta mesa por los 38 años de FM en Tránsito, porque teníamos ganas de conversar un poco sobre la comunicación, la cultura, el periodismo, el cine, bueno, de todo. En este acotado tiempo que tenemos de transmisión especial, vamos a intentar conversar un poco con eso, con gente que sabe mucho respecto al tema, porque tenemos a Jair Cibel, periodista, investigador, licenciado en Ciencias de la Comunicación, fundador también del Grito del Sur e integrante de la red de medios digitales, aquí con nosotras. ¿Cómo estás, Jair? ¿Todo bien? Hola, muy bien, muy contento de estar acá en el cumpleaños 38 de En Tránsito. Gracias por venirte desde lejos, podríamos decir, desde más allá del conurbano, así que gracias por estar. No, gracias a ustedes por la invitación. También está Juan Mascaró, periodista, realizador audiovisual e integrante de DOCA, de Documentalistas Argentinos. Juan, ¿cómo estás? Hola, gracias por la invitación, feliz cumple. Gracias por venirse. Y Martín Iglesias, también parte de UNQ Radio y de Radio Aijuna. Amigo de la casa. Muchas gracias por la invitación. Nos debemos un torneito de fútbol. Un torneo de fútbol, algún asado también. Bueno, queríamos conversar un poco de todo esto que venimos, ¿no? Nos viene atravesando la jornada de hoy respecto a la soberanía. Y son justo la comunicación y la cultura, dos áreas que también vienen muy vapuleadas en este último tiempo, y que han sabido también ser parte de varias peleas, pero por ahí pensando, Jair, en lo que tiene que ver con el periodismo, con la red de medios digitales. ¿Cómo viene siendo, ¿no? En estos tiempos intentar tener la soberanía sobre lo que nosotros producimos, ¿no? Periodísticamente, y sobre todo en tiempos de Milei? Bueno, antes que nada, para mí está buenísimo que estén cumpliendo 38 años, porque nosotros siempre decimos que fundar un medio es fácil y lo difícil es sostenerlo en el tiempo, ¿no? Que la oligarquía en este país tiene medios que tienen 150 años, tiene La Nación, 100 años, tiene Clarín. Entonces, que bueno, nuestra apuesta es a construir medios que trasciendan las generaciones que lo fuimos fundando, y me parece que esto es un ejemplo de eso. Y después lo que vos traías, yo creo que es más necesario que nunca ir a discutir soberanía comunicacional, ¿no? Todas las organizaciones tienen un área de feminismo y eso está buenísimo. Todas las organizaciones tienen un área de ambientalismo y eso está buenísimo. Ninguna organización tiene un área de comunicación que no sea entendida como el pibe que diseña el flyer, el que sube el contenido y el que saca la foto, ¿no? Comunicación como soberanía, la discusión de por qué en nuestro país todos los cables de internet entran por un solo punto en las toninas, o por qué parte de la información de nuestro estado se aloja en tecnología nube yankee, o por qué no importa cuál sea el gobierno, la pauta publicitaria, la publicidad oficial siempre va a los grandes conglomerados de prensa hegemónicos. Entonces me parece que es un momento muy difícil para hacer periodismo popular, comunicación, pero también es un momento muy permeable para ir a dar este debate, que es también el plafón que lo trajo a Milei hasta acá, ¿no? Su capacidad de instalar discurso. Y lo último que quiero decir es que me parece que también se actualizaron algunas contradicciones. Nosotros somos hijos de la ley de medios. Para nosotros el enemigo siempre fue Clarín, pero hoy en día ya Clarín no es el enemigo. Digo, hay un enemigo más grande y transnacional, sigue siendo Clarín, pero que es el que lucra de nuestro trabajo, ¿no? Cada reproducción acá, cada like, cada comentario, cada compartido son dólares que se generan en el país y que a lo sumo tributan un par de centavos de las migajas que les caen y no tributan, ¿no? A lo sumo reparten algunas migajas y no tributan en ningún lado. Entonces me parece que esa es una discusión muy importante. El nuevo enemigo hoy en día son las grandes plataformas de redes sociales. Y que también nos tiene también como, pensándonos como medios también comunitarios o autogestivos, siempre fuimos soberanos de nuestros medios, y ahora con las redes ya no pasa eso. Sí, totalmente. Digo, algo que nos llama la atención es la facilidad con la que las redes te banean contenido, ¿no? Vos no podés subir un pezón femenino, pero podés subir un asesinato en Twitter. En Twitter vos tenés circuito cerrado de TV que pasan asesinatos, pornografía de libre acceso en Twitter. Ahora, subís la palabra genocidio en Gaza y ponés en riesgo el acumulado que tenés en una cuenta que al fin y al cabo termina siendo tu vidriera y el acumulado de tu laburo. Y si te querés ir a quejar, vos vas a la oficina de Meta en Buenos Aires y es un muchacho de 20 años que no resuelve nada. Yo creo que hay una gran discusión en la disputa por nuestro tiempo libre, la soberanía, ¿no? Comunicacional también tiene que ver con la discusión del tiempo libre, el tiempo que pasamos en redes, cómo nosotros somos los que estamos entregando datos de nuestros propios consumos a las plataformas. Pero bueno, me parece que es un tema muy estratégico para ir a discutir y que se encarna en la figura de Elon Musk, ¿no? Un tipo que es el enemigo de la humanidad abiertamente.
Sobre la mesa tenemos un libro que es Elogio de la Rebelión, Cine y Contrainformación en las Luchas Populares, periodo 1992-2002, ¿no? Juan, ¿esto lo podemos traer al día de hoy también? Eso es el día de hoy, para mí. Claro, y le para los cambiamos compañeros 2002, y le ponemos compañeras. 25. Sí, se hizo con motivo de los 20 años del 2001. Se empezó a pensar, hay un documental que se estrena ahora en agosto en una muestra de cine que vamos a hacer en el Cine Gomón. Y bueno, lo escuchaba Yair y creo que en el campo del cine se expresa, te diría casi con exactitud, el panorama que él plantea, ¿no? El cine argentino hizo tantas películas como el de Hollywood en un momento, ¿no? Tiene una historia muy rica, tenemos ley de cine desde los años 50 más o menos, y si vos ves la historia argentina, cada momento de ampliación, de posibilidades de más fondos de fomento para el cine, tiene que ver con las luchas del sector y también con gobiernos que abrieron la puerta a eso, ¿no? O sea, un complemento entre los dos aspectos. Y por ende, por supuesto, los momentos de retroceso, de cerrazón, de desguace, tienen que ver con los gobiernos de derecha, con las dictaduras, con el macrismo y el mileísmo en los últimos años. La última gran lucha del sector audiovisual, y te diría de toda la cultura, porque ahí estuvieron también los medios alternativos, estuvieron las bibliotecas populares, etcétera, fue la ampliación a 50 años de la asignación de recursos, ¿no? O sea, de que los impuestos que se pagan sigan yendo a los fondos de cultura. Eso estuvo muy en riesgo porque el macrismo había puesto una bomba de tiempo, que era que en el 2022 caducaban la asignación de esos impuestos, no el cobro, ¿no? Digo porque se habla mucho de dejar de cobrar impuestos, pero esos impuestos se iban a seguir cobrando, de los que daba el Estado y no iban a las cajas de los institutos de cine, de teatro, a la CONAVIB, bueno, a donde se administraban los concursos para los medios, etcétera, ¿no? Eso se logró, pero es una batalla a medias, porque en realidad estos fondos vienen perdiendo posibilidades de asignar recursos en la medida que son cada vez más flacos, por lo que contaba también Yair, porque las empresas que hoy centralmente exhiben el cine, que son las plataformas, no tributan un solo peso al Estado y por ende no contribuyen en lo más mínimo a alimentar una diversidad cultural, que no es lo mismo que producir bajo el ala de las plataformas, que es trabajo, que mucha gente lo hace, que hoy también es una salida para muchos y muchas que están en el cine formados como técnicos, técnicas y trabajan en alguna serie, pero primero no alcanza, segundo se decide en Miami o se decide... Claro, son las reglas de la plataforma o del dueño de la plataforma. Etcétera, ¿no? En Miami, en algunos CEOs que pueden estar acá, pero están pensando sobre todo, si vos ves, no sé, agarrar Netflix y agarrar los documentales, vas a ver determinados temas, determinados tópicos. Por ejemplo, el cine documental o las series documentales se hacen solo en torno a temas noticiables, entre comillas, ¿no? O de agenda pública, a figuras conocidas, etcétera. Todo el cine que se hizo, acá hay más de 2000 películas hechas desde el 2006, con lo que se logró en la ampliación del fondo para los documentales pequeños. Una especie de reforma agraria, hoy los escuchaba a los compañeros de agrónomos, bueno, fue como una reforma agraria dentro del terreno del cine, ¿no? Porque a partir de ahí pequeños grupos, colectivos, productores empezaron a poder filmar y esas películas dan también otros temas, otros enfoques, otros tratamientos, generaron un público que empezó a ver cine documental en el cine. Te pongo este ejemplo porque está cerca, pero eso pasó en general con toda la cultura en la medida que hubo un fomento y en cierto modo se empezó a democratizar la selección de a quién iba ese dinero, ¿no? ¿Sabes qué? Sobre esto tengo ahí como una pregunta para hacerte en relación a qué cierto es esto de que aunque el Estado no esté o el fomento ese no está, igual se puede seguir produciendo porque, digo, no es algo que yo comparto, sino es algo que circula, se puede ir a buscar al sector privado, por ejemplo, el financiamiento. Y por lo tanto se puede sostener la misma producción en el ámbito del cine. Bueno, ahí hay dos respuestas posibles. Una es que la autogestión, por ejemplo, existió y nosotros de hecho venimos de esta generación que está plasmada en este libro donde filmábamos sin el Estado, porque el Estado no le interesaba para nada este documental social, político, militante. Eso sigue ocurriendo en gran medida. Cuando encontrás un Estado que abre una mesa y algún tipo de diálogo con el sector, podés sí generar cosas como las que pasaron en el Inca durante, no sé, casi 15 años, donde los concursos de documentales estaban diseñados para que nosotros como integrantes de las asociaciones de cine nos sentásemos ahí como jurados y pudiésemos elegir proyectos que incluso estuviesen a contramano de los intereses de una gestión política de turno. Eso no siempre es fácil, a veces se da, pero en el sector privado nunca. Digamos, el tipo que está ahí va a bancar lo que le interese en términos económicos o políticos, que a veces están emparentados además, ¿no? Determinados temas
hacen al negocio del entretenimiento y otros no, ¿no? Entonces, ahí existe ese problema que no llega a resolver, En general, cuando un Estado te dice la cultura no me importa, le voy a sacar dinero, nosotros creemos que te está diciendo todo lo contrario. La cultura es demasiado importante y no la voy a pagar. No voy a poner dinero de los impuestos ahí porque eso implica el gran terreno creemos nosotros, ¿no? Hoy, de disputa, que es la subjetividad. Es cómo las personas se emparentan con determinados relatos, con determinadas ideas acerca de la realidad, aunque sean ficciones, aunque sean, digamos, siempre está rondando una idea acerca del mundo, ¿no? En una historia, en una película, en un corto, en una serie, y cómo eso se entra a desarmar desde tu perspectiva en la medida que vos te metés con un discurso o informativo o artístico. Cartoon, Mauricio Cartoon, es, bueno, teatrista y ha escrito infinidad de obras de teatro. El otro día decía que él conoce solo 2 maneras desde las cuales vos como persona te podés conmover, es decir, moverte del lugar donde tu subjetividad, donde el acumulado de cosas que vos consumiste y percibiste en tu vida te instalaron. Dice, una es el psicoanálisis y la otra es el arte, no hay ninguna más. El arte trabaja a partir de las emociones, además, ¿no? Bueno, eso es lo que está en disputa y eso es lo que se cierra como camino cuando el Estado no se hace cargo de un derecho, además del ciudadano, que está en la Declaración de los Derechos Humanos y está en miles de convenios digamos, y acuerdos internacionales, que es el derecho de la ciudadanía a percibir discursos diversos, desde el arte y desde la comunicación. Eso es un derecho humano. Digo, no es solo un problema de la gente que hacemos cine o que construimos cine o que vivimos del cine, sino también un derecho de los ciudadanos, que se les está negando la posibilidad de acceder a discursos más libres, si querés, o diversos sobre lo real, sobre lo histórico, sobre el presente, sobre el futuro, sobre todo, ¿no? Una recomendación, Juan, que nos puedas hacer de alguna expresión de este cine que nos compartís hoy, ¿no? Digo, algo que la gente que está acá escuchando y viendo diga, bueno, a ver, viendo esto entiendo también de dónde va la mano de esta propuesta también que se sale un poco de ese circuito más mainstream. ¿Qué podría ser? Mirá, yo creo que vas a encontrar muchos de los realizadores y realizadoras y productoras que están hoy haciendo series o películas con las plataformas, porque es el terreno donde pueden hacerlo y porque los fondos de fomento se han enflaquecido de tal manera que no pueden soportar determinados tipos de producción. Digo, el Eternauta no se puede hacer de forma independiente. Hoy no se puede porque, digamos, ni siquiera se podría haber hecho con el Inca, porque el Inca, hacer el Eternauta implica que se gaste la mitad del fondo de fomento, que es para todo el país y para todo el año, en una sola serie. Y eso es un debate también, a dónde van los recursos, ¿no? Pero no está fuera, para mí, del ámbito de la soberanía cultural, porque siempre ahí se está colando la posibilidad de decir algo acerca de nuestra historia, ¿no? Es una disputa siempre y en todos los terrenos. Tampoco asegura que yo, haciendo una película independiente, pueda decir todo aquello que no está dicho, ¿no? Porque a veces nosotros mismos reproducimos esos formatos de lo industrial y del cine hegemónico en lo pequeño que hacemos, ¿no? Pero te diría que, para tomar un ejemplo de una película que se llamó Puan y que habló el año pasado o el anterior, de la crisis de la universidad y del rol de un docente que es el protagonista principal, esa película tiene un antecedente que es del mismo director, que se llama Benjamin Neistat, uno de los 2 directores, junto con su compañera. Él hizo esta última Puan, pero la anterior, que se llama Rojo, es una película que habla de una forma nueva, que no había sido tan visitada, a pesar de todas las películas que se habían hecho sobre el tema, sobre la dictadura. Y habla de la complicidad civil en la dictadura militar y de cómo se vive en un pueblo que es un pueblo imaginario, inventado. La película es del 2017, 18 por ahí, ganó San Sebastián. Digamos, tiene un circuito de mucho reconocimiento, pero es una película hecha gracias al fomento público. Digamos, esa película la compran las plataformas cuando tiene éxito, pero es muy difícil que las plataformas arriesguen o apuesten a hacerla, porque es una película extraña para los parámetros que esos CEOs, digamos, manejan para hacer películas, ¿no? Y un caso también de soberanía desde la comunicación es Cruce, pues la cadena conurbana de comunicación y cultura de la que formamos parte y de la que también queríamos, Martín, que nos cuentes vos también un poco, bueno, de qué se trata esta experiencia que nos hermana a IJUNA, a la universidad, a la radio en realidad de la Universidad de Quilmes, a FM en Tránsito y a otro montón de radios del conurbano, ¿no? ¿Qué significa Cruce en términos de la soberanía comunicacional en el conurbano bonaerense? Bueno, ahí, Juli, yo pienso, bueno, parafraseando, ¿no? Lo viejo funciona, 2 cosas. Una, la radio sigue funcionando.
Y la otra tiene que ver esto de juntarnos, o sea, de sumar voluntades y fuerzas y capacidades. Y diría también en esto que Juan y Jair decían muy bien, de lo que tiene que ver con los apoyos y los fondos del Estado, de lo que son las capacidades técnicas que pudimos construir también a partir del apoyo del Estado al sector comunitario sin fines de lucro, que fueron los fondos FOMECA, ¿no? Que surge a partir también de la voluntad, la autogestión, parte de esta mesa refiere a esos temas, y una voluntad que hay que saludar a ustedes que cumplen 38 años, de tener responsabilidad en una iniciativa, de decir, bueno, convocar a otros y a otras, que tiene que ver con aunar fuerzas, aunar esfuerzos en términos de equipos de trabajo, de antenas, de transmisión, de capacidad de comunicación, en una propuesta que cruce, si se quiere, en clave de soberanía, vamos a decir en soberanía, pero vamos a hacerlo en el territorio un poco más chiquito, de nuestra soberanía conurbana, aquellos que somos vistos en general por la agenda capitalina, la agenda de Ciudad de Buenos Aires, como el lugar de la peligrosidad, el lugar de la sangre, el lugar donde no está el progreso. Bueno, desde el propio conurbano, lograr una alianza entre lo que son radios, emisoras, que vienen desde una tradición de movimientos latinoamericanos que tienen que ver con la comunicación popular, como es En Tránsito, mucho más acá en la historia Aijuna, pero podemos nombrar a Freeway y otras experiencias comunitarias que son más recientes, y al espacio universitario conurbano, que tiene características muy especiales y muy específicas en lo que tiene que ver justamente con la proximidad de esas universidades y la función social también que tiene que ver con la extensión y los vínculos con sus propios territorios. Esas universidades también tienen medios, esas universidades también tienen una agenda que podríamos decir coincidente con esos sectores comunitarios y populares que vienen de alguna manera generando una agenda y una instancia cultural muy importante en nuestros propios territorios, y logramos aunar esta propuesta en cruce, una marca específica, una cadena conurbana de comunicación y cultura, que justamente en principio desde la propuesta radiofónica reúne una programación conjunta de lunes a viernes en distintas tiras de lo que en el viejo formato broadcasting, de decir, bueno, la tira de continuidad de lunes a viernes tenemos programación de 8 de la mañana a 18 horas, en distintas cabeceras, desde Aijuna en el sur del Gran Buenos Aires, en el oeste en FM en Tránsito con La Patria de las Moscas, acá lo vemos a Pablo Ovín, nos vamos directamente al noroeste con la Universidad Nacional de General Sarmiento, con Fingiendo Demencia en la primera tarde, y la última incorporación, la Universidad Nacional de La Matanza, que también hace base en el programa de la tarde. Nosotros, yo tengo doble camiseta. La famosa tercera sección. La famosa tercera sección, pero debo decir que a la Usted cual también, nosotros claro, pertenecemos, verdad. y que nos sumamos, no tenemos cabecera, en este caso mi doble pertenencia porque trabajo en la Universidad Nacional de Quilmes, es la propia universidad la que monta el servicio informativo, que es el que da la cobertura, si se quiere, hablando de esto, de las afectaciones a propósito del gobierno de Milei, lo que tiene que ver con la soberanía comunicacional y la información, lo que ha sido pasarle por encima a la agencia Telam, digamos, y la repercusión que tiene esto sobre la generación de información, y que en este caso desde la universidad lo trabajamos desde un boletín informativo que está transitando durante toda la programación. Bueno, cruce ahí entonces una experiencia de la que también somos parte, como decía Martín, desde FM en Tránsito, esta alianza entre radios comunitarias y universitarias del conurbano bonaerense, que apostamos, ¿no?, a seguir laburando y a seguir asociándonos, así que eso es un poco también, ¿no?, una parte, un ejemplo, una manera de construir esa soberanía comunicacional desde una manera asociativa. Yo quería solo preguntarle a Jair una cuestión nomás. ¿Hay posibilidades de sumarse, o sea, quienes están escuchando? Porque imagino que también en estos tiempos donde empiezan a cerrarse algunos espacios de comunicación y donde es tan difícil también incluso hacer comunicación, bueno, las redes, el espacio digital es una oportunidad, ¿no? A pesar de todo lo que hablábamos al principio, es una oportunidad.
Digo, ¿la red de medios digitales está abierta a aquellas experiencias que se quieran sumar? ¿Cómo es la incorporación? Sí, por supuesto, todos aquellos que tengan un desarrollo, digo, nosotros tenemos algunas premisas, como por ejemplo un impulso cooperativo. Nosotros estimulamos que los medios se cooperativicen por una definición política, pero también por una definición de ir a disputar un sector de la comunicación. Nosotros también apostamos a la organización mediática, ¿no? Nosotros somos medios, no una junta de influencers, que no está mal que haya influencers que tengan una mirada conjunta y se organicen. Pero nosotros ponemos la firma colectiva por delante del nombre individual. Como posición política, ¿no? Yo quiero que mis compañeros también sean conocidos en red de Belén del Grito del Sur, pero quiero que haya una referencia a la organización, porque al final somos organizaciones construidas para dar esa disputa comunicacional. Así que sí, está todo el mundo abierto a sumarse, y sobre todo algo que no dije, pero que me parece muy interesante, es la perspectiva federal que tenemos nosotros. Nosotros en Argentina tenemos desiertos informativos. Vos te pones a ver y en Catamarca no hay un medio popular, en La Rioja es muy difícil sostenerlos, en la Patagonia es muy difícil sostenerlo. Digo, si para nosotros que hacemos esto acá es complicado garantizar sueldo, buscar pauta, que alguna te banque cosas, imagínate en comunidades más pequeñas que además viven viendo lo que pasa acá en Rivadavia y 9 de julio. Me chupo un huevo si yo vivo en Santiago del Estero, qué pasa en Rivadavia y 9 de julio. Entonces también para nosotros es un desafío estimular, y es nuestra tarea incubar proyectos precooperativos que estén con ganas de organizarse. Así empezó un medio que se llama Polenta en Jujuy, un medio que se llama La Mecha en San Juan, ahora un medio que se llama La Mala en Entre Ríos. Así que la apuesta estratégica nuestra es, por supuesto, que seguir sumando medios y colectivos, pero también federalizar esa organización para ir a dar la disputa a nivel local, ¿no? También, si uno ve en las provincias, se replica el mismo esquema. Cadena 3, La Voz del Interior, El Tribuno, son repetidoras de la línea política de Clarín y Infobae, y es más que importante en esas comunidades. La Gaceta, ni hablar, cualquiera, La Nueva Provincia. Son todos medios de la oligarquía, y hay que ir a contrapesarlos construyendo medios libres del pueblo. Así que sí, se pueden sumar. Lo último, cortito, porque ya la producción me están apretando. Lo veo a Willy Bronca ahí ya con guitarra en mano y todo, que se viene enseguidísima. Estuviste en Malvinas. Entonces, en este cruce de comunicación y soberanía, definime en 1 o 2 palabras qué fue para vos hacer periodismo allá. Fue una locura, nos fuimos a Malvinas a hacer periodismo popular y patriota, hicimos videos ahí, filmamos dentro de la base que los británicos no te permiten filmar, hicimos un video bardeando a Thatcher enfrente de la estatua de Thatcher, y para nosotros fue una cosa, digo, salimos recontra malvineros, evangelizados de Malvinas, y ahora salimos a evangelizar Malvinas como causa nacional y que marca una grieta con todos los vendepatrias que están del otro lado. Pero también rescato la osadía que tuvimos nosotros. Hay medios, digo, los Blender, todos estos medios que tienen una banda de guita y nunca tuvieron la osadía de mandar a alguien argentino que hiciera un periodismo un poco picante en Malvinas. Así que bueno, rescatar eso y sobre todo rescatar el relato de que somos un país bicontinental y de que hay que salir a discutir soberanía en todos lados. Yair, Sibel, Juan Mascaró, Martín Iglesias, muchas gracias por pasarse por este cumpleaños. A usted. Gracias, le dejamos los libritos. Ahí va. Ahora se los van a llevar también en la elección. Hacemos una pausa, seguimos con algo de música, se viene Willy Bronca, vamos a seguir hablando también con más invitados. Se viene la murga que está en la esquina afinando esos redoblantes y esos bombos, así que se viene todo eso y mucho más en este cumpleaños 38 de FM en Tránsito.